programáticos y que obviamente pues serán objeto de evaluación en el examen final. Así es que gracias por sus saludos, una buena tarde. Rebeca, además amigos y amigas que se están pronunciando, pues agradezco que se tomen la molestia de aspecto pues exteriorizar su saludo. De esta forma pues les deseo una buena tarde a todos y todas. Estamos ya entonces con un quórum de 71 asistentes, pues vamos a iniciar nuestra sesión virtual. Pues Maricruz, pues gracias, una feliz tarde para usted y a los demás amigos y amigas que están en este aspecto incorporándose a esta que es su clase de introducción al derecho. Entonces, me parece que no hay más personas solicitando incorporarse a esta reunión, así es que comenzamos, por respeto a ustedes, en nuestra sesión y quiero compartirles en este momento el tema del cual vamos a disertar en esta tarde, que es otro de los problemas de la denominada técnica jurídica y es el que se refiere al conflicto de leyes en el tiempo. Bueno, entonces platiquemos algo en torno a esta situación. A través de las sesiones hemos visto una serie de circunstancias problemáticas que se le pueden suscitar al juez al momento de que aplica el derecho a casos concretos en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y uno de estos problemas es el que se refiere a la denominado conflicto de leyes en el tiempo. Como ustedes podrán darse cuenta, claro, el contenido a desarrollar en este tema, en nuestro programa oficial, pues hay aspectos por disertar. Les voy a presentar a los que tienen en su pantalla. Uno, pues por supuesto, la definición de lo que consiste ese problema. Vamos a platicar de la extractividad de la ley, principio de retroactividad y un par de teorías sobre la retroactividad de la ley, que sería la de los derechos adquiridos, y la teoría de Marcel Plagnol. Bueno, entonces, iniciemos en esta sesión, que es la última de las clases de introducción al derecho que tenemos para este ciclo lectivo. Entonces, veamos con aspectos ya más puntuales la temática propuesta en la pantalla. Tenemos entonces que partir del momento en el que surge el denominado conflicto de leyes en el tiempo. Y quiero que ustedes tomen en cuenta que este problema se da cuando hay un cambio en la legislación. La tarde, Diego Augusto, por su salud, gracias, bien recibidos sean, y todos y todas que están haciendo presente. Entonces, les decía que es cuando cambia la legislación. Ustedes saben que la regla general es que una norma pues, tiene un periodo de vigencia y todos los hechos y todos los actos que materialicen supuestos contenidos en la norma van a generar o producir consecuencias. Y aquí no habría ningún problema, porque es la regla general, pero ¿qué es lo que creen que ocurre cuando un hecho, un acto, por ejemplo, a través del mismo se ha realizado un supuesto y resulta que van a aplicar las consecuencias y en ese proceso está el juez cuando cambia la norma, queda derogada esa norma anterior por una nueva? Entonces, ¿qué hace el juez? Entonces, vamos a encontrar que esto, el cambio de legislación, es una situación de la vida del hombre, puede ser normada de una manera muy diferente, una ley anterior y una ley posterior. Entonces, aquí es en donde realmente radica ese problema, y es determinar si se aplica la nueva ley a un caso que ocurrió antes de que entrara la vigencia o puede continuar aplicándose la ley derogada ya en el periodo de vigencia de otra ley. En esto, básicamente radica la situación, sobre esto radica el problema. Ahora, si nosotros tenemos bien clara esta posición, lo que vamos a encontrar es que sabemos, porque ya hemos estado disertando sobre este aspecto, que las leyes tienen un ámbito temporal de vigencia, y esto es así porque va a producir sus efectos dentro del periodo de tiempo establecido, determinado para ella. Entonces, esto significa, en otras palabras, de que la norma de carácter jurídico va a ser aplicable a los hechos y actos que se produzcan durante su vigencia.
Ahí tenemos ya un conocimiento de esta situación que supongo que ya está suficientemente clara con ustedes. Pero imagínense ustedes, ¿qué pasaría? Hay un hecho, un acto ocurrido bajo la vigencia de una ley anterior, una ley antigua. Las consecuencias jurídicas de ese hecho o acto se producen bajo la vigencia de una nueva ley, podrán, o si se concreta un hecho jurídico, puede ser un acto, y la ley nueva fija condiciones diferentes o suprime, modifica aspectos establecidos para los hechos normados por leyes anteriores. ¿Qué ley debe aplicar el juez a estos casos? ¿La ley antigua o la ley nueva? Este es el dilema. Y en esto consiste realmente el problema. Si esto es así, entonces, ¿qué tendríamos? Pues, en primer lugar, quiero que tomen en consideración y que tengan bien grabada esta imagen. Aquí voy a representar gráficamente la vigencia de la ley. Vamos a trazar una línea que tiene un inicio y tiene un fin. Y ese lapso o periodo de tiempo en el que inicia su fuerza obligatoria y en que finaliza su fuerza obligatoria es conocido como la vigencia de la ley. Es un punto importante. Entonces, no hay problema en entender que todos los hechos y actos ocurridos durante ese lapso o periodo de tiempo van a ser normados por esa norma. Ese es un punto. Y esta es la regla general que ustedes conocen y pues, establecerán de que esto debe ser así. Y ahí no hay problema. ¿En dónde comienza el problema? Pues ya les he anticipado. Es cuando ya empezamos a pensar en si esta ley se puede aplicar antes del inicio de su vigencia o si se puede aplicar después de haber finalizado su vigencia. Entonces hay una situación problemática que se presenta cuando la ley es aplicada fuera de esos márgenes del inicio y finalización, fuera de su vigencia. Ahí es donde comienza el problema. Si se le aplica a hechos que ocurrieron antes del inicio de la vigencia o si se aplica aún después de haber finalizado su vigencia, se sigue aplicando, se sigue extendiendo la aplicación de esa norma ya derogada. Entonces, lo que tendríamos que considerar, y quiero que vean ustedes esta imagen. Esta imagen hace referencia a un concepto jurídico que se denomina extractividad de la ley. Luego, coloqué vigencia de la ley y verán ustedes dos flechas amarillas. Entonces noten que hay ciertos parámetros, claro, esos márgenes que encierran, esos paréntesis que encierran a la vigencia de la ley, pues tenemos dos flechas. En la parte de abajo, en rojo, tomamos la vigencia de la ley y ven dos flechas grandes. Retroactividad y ultraactividad. Y esto nos da la idea de que existe la posibilidad jurídica de que una ley se aplique a hechos que ocurrieron antes de inicio de su vigencia, o bien que la ley, luego de haber perdido su vigencia, pueda continuar aplicándose en el periodo de otra ley. Hacia atrás, hacia adelante. Retroactividad, ultraactividad. Y aquí ustedes van a encontrar un concepto genérico que es la extractividad de la ley, que tiene dos especies, retroactividad y ultraactividad. Y en este contexto, lo que vamos a encontrar específicamente es esto. Como se ha estado mencionando, la extractividad de la ley implica o conlleva que una ley podrá ser aplicada a hechos ocurridos antes del inicio de su vigencia, entre paréntesis, retroactividad, o bien, si esa ley
puede seguir aplicándose aún después de haber finalizado su vigencia. Ultraactividad. ¿Notan ustedes la diferencia entre retroactividad y ultraactividad? Y ambas son especies de ese género que se conoce como extraactividad de la ley. Y se le denomina extraactividad porque ya ustedes vieron que lógicamente la extraactividad implica la posibilidad de asignar, de atribuir un periodo adicional, extra, a la vigencia de una ley, que puede ser hacia atrás o hacia adelante, que puede ser antes de que inicie su vigencia, que se puede aplicar, o después de haber finalizado su vigencia, que se pueda seguir aplicando. Y por eso es que asumen estas dos variantes de la extraactividad, que son la retroactividad por un lado y la ultraactividad por otro. Ahora, dentro de esta temática, podría comentarles a ustedes específicamente algunos aspectos. Como ustedes vieron, la retroactividad, en términos más puntuales, la aplicación de leyes actuales, leyes nuevas, leyes posteriores, a hechos o actos que ocurrieron antes de la iniciación de su vigencia. Puede implicar o conllevar este aspecto. Y la ultraactividad, esa posibilidad jurídica de aplicar leyes anteriores, que en este caso ya no están vigentes, a hechos o actos que ocurrieron, que les aplican las consecuencias de derecho, que no se agotaron durante la vigencia de la ley anterior y todavía se proyecta o se prolonga su efecto dentro del periodo o lapso de vigencia de otra ley. Entonces, la ultraactividad en sí misma, como ustedes ven, pues conlleva o implica en la posibilidad jurídica de seguir aplicando una ley anterior que ha perdido su vigencia, seguirle aplicando durante un periodo adicional o extra de tiempo posterior a la fecha de terminación de su vigencia. Esto sería entonces un aspecto relacionado con estas dos clases o especies de extraactividad de la ley. Luego, pues tenemos en nuestro programa, pues se menciona un principio general del derecho y es el denominado y retroactividad de la ley. ¿En qué consiste? Pues primero he de explicarles que la regla general es que toda norma jurídica que está vigente va a regular todos los hechos, y hechos en sentido amplio para abarcar también actos jurídicos, hechos jurídicos propiamente dichos, que se han realizado durante su vigencia. Esta es la regla general. A través de esos hechos o actos jurídicos se materializan, concretizan o actualizan los supuestos contenidos en las normas. Y obviamente, de una manera lógica, ya ustedes lo saben porque les expliqué la ley de causalidad jurídica. Entonces, esto origina, da surgimiento a las consecuencias de derecho que le van a ser propias, que le van a ser aplicables. Se produjo la causa, que la realización del supuesto va a producirse necesariamente la consecuencia. Entonces, esa es la regla general. Y supongo que ustedes están suficientemente claros con este tema. Luego hemos de mencionar que en cuanto a la irretroactividad de la ley, respetando esta regla general, pues universalmente, mundialmente, podríamos decir, se ha reconocido que a ninguna ley se le deben dar efectos retroactivos. En este caso, que puedan afectar o en perjuicio de persona alguna. Y en este aspecto, vedar o impedir la posibilidad de aplicar una ley antes del inicio de su vigencia, en perjuicio de persona alguna. Esto es algo que se reconoce como fundamento mismo de la irretroactividad de la ley o la no retroactividad de la ley. Y el por qué se genera esta regla general. Y es porque el derecho pretende, obviamente, y tiene un valor jurídico que también es fundamental, que junto con
con el bien común y con la justicia, pues está la seguridad jurídica. Entonces, el hecho de que se respete este principio de irretroactividad es por el hecho de no atentar con la seguridad jurídica. ¿Qué sería nosotros si día de mañana entra en vigencia una ley que nos va a despojar o desposeer de derechos que hemos adquirido? Entonces son aspectos que hemos de comentar y que en un momento dado pues justifican el por qué está esta tendencia generalizada de no aceptar que una ley nueva, por supuesto, pueda aplicarse a hechos que ocurrieron antes de su vigencia en perjuicio de alguna persona. En esto consiste básicamente el principio de irretroactividad de la ley. En la misma Constitución Política de la República de Guatemala, vemos que se consagra este principio, y ustedes lo pueden ver acá. Aquí tenemos una regla general y tenemos una excepción. La ley, en general, no tiene efecto retroactivo. Pero hay una excepción, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Quiero que vean ustedes que este es el principio de irretroactividad de la ley de plasma, que les mencioné. En ese contexto, interpretando este texto de la Constitución, vemos que hay una regla general y hay una excepción. Ahora, si ustedes me permiten, voy a realizar un análisis jurídico doctrinario a nivel constitucional. Esta es una norma contenida en la Constitución Política. Ahora, establece la regla general y establece una excepción. Bien, la pregunta, y para ello, quienes quieran participar, por supuesto, no se preocupen de equivocarse. No se preocupen de participar. Lo importante es que, viendo este texto de la Constitución Política, tenemos la regla general y la única excepción. Y está en la Constitución Política. Viene la pregunta para ustedes. Quienes quieran participar, pues se los voy a agradecer. Vamos a visualizar el chat en este momento, ya está listo. Este principio de irretroactividad de la ley, ¿creen ustedes? Se le aplica también a la Constitución Política. En otras palabras, no es posible aplicar retroactivamente a la Constitución. ¿Qué piensan ustedes? Le aplican a la Constitución este principio. Vean la regla general y la excepción. Estoy a la espera de sus respuestas. ¿Es aplicable a la Constitución esta irretroactividad? Me dice Nancy, no. Y yo me dice no. Bueno. Entonces, dicen no, solamente en materia penal. Entonces, ustedes me dicen que ese no quisieran interpretarlo. Entonces, la Constitución, según lo que yo veo, no puede aplicarse retroactivamente. Según lo que ustedes me dicen, y aquí Luis nos me dice, solo en materia penal. Pero la Constitución, entiendo, ustedes me dirán, es así entonces que la Constitución no puede aplicarse retroactivamente, solo va a ser materia penal y favorezca al reo. Entiendo que así es. Bueno. Entonces voy a realizar con ustedes un análisis de la misma Constitución Política. No sé si ustedes tienen la posibilidad de tener en este momento a la mano o revisar el texto de la Constitución Política, pero si no lo tienen, no se preocupen. Yo les voy a comentar
específicamente alguna normativa que me interesa que ustedes obviamente la puedan comprender. Y en este aspecto va a ser en las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política. Vamos a ubicarnos en el artículo en específico, que va a ser el artículo 4. Estamos en las disposiciones finales y transitorias de la Constitución, artículo 4. ¿Qué nos dice ese texto constitucional? El artículo 4. Bueno, quiero que ustedes, se los voy a leer y nos dice así, agudicen su sentido. En este caso, en el artículo 4, dice así: gobierno de facto. El gobierno de la República, organizado de acuerdo con el Estatuto Fundamental de Gobierno y sus reformas, conservará sus funciones hasta que tome posesión la persona electa para el cargo de presidente de la República. Y eso fue enero 14 de 1986. Y toma posesión el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Pero luego en el 4 estamos viendo que dice el Estatuto Fundamental de Gobierno, contenido en Decreto Ley 2482, de fecha 27 de abril de 1982, el Decreto Ley 3682, de fecha 9 de junio de 1982, Decreto Ley 8783, de fecha 8 de agosto de 1983, y demás reformas. Escuchen bien lo que viene a continuación. Continuarán en vigencia hasta el momento de inicio de la vigencia de esta Constitución. Y vuelvo a repetir, continuarán en vigencia hasta el momento de inicio de la vigencia de esta Constitución. ¿Se dan cuenta de algo? Tenemos entonces que esto lo menciona el artículo 4, disposiciones finales y transitorias de la Constitución, e inmediatamente, siempre dentro de las mismas disposiciones finales y transitorias, me traslado al artículo 16, que nos dicen, y escuchen bien esto: decretos leyes. Se reconoce la validez jurídica de los decretos leyes emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha. ¿Qué fecha? 23 de marzo de 1982. Entonces, así se menciona el artículo 4 y el artículo 16, disposiciones finales y transitorias de la Constitución. Y viene la pregunta obligada: ¿y cuándo inició la vigencia de la Constitución Política? Pues el mismo artículo 21, disposiciones finales y transitorias de la Constitución, nos indica que la presente Constitución Política de la República de Guatemala, escuchen bien la fecha, entrará en vigencia el 14 de enero de 1986, al quedar instalado el Congreso de la República, y no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza. Se exceptúan de la fecha de vigencia el presente artículo y los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 20 de las disposiciones transitorias y finales de esta Constitución, las cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 1985. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿qué pasó con la Constitución? Tan así fue, ya fijamos cuándo entró en vigencia la Constitución. Pero la Constitución reconoció
la validez jurídica de todos los actos administrativos y de gobierno a partir del 23 de marzo de 1982. Reconoció la validez jurídica. Y también reconoció la vigencia de los decretos leyes emanados durante el gobierno de facto. Pregunta obligada. Y si eso no es aplicación retroactiva de la Constitución, entonces, ¿cómo le podemos denominar? ¿Por qué les platico de esto? Claro, estoy ya en un ámbito, ya estamos analizando, me encanta el derecho constitucional, entonces es para que ustedes se den cuenta de que cuando se hable de la irretroactividad de la ley, claro, pues hay una regla general, ninguna ley, la ley no tiene efecto retroactivo, y la excepción, materia penal, siempre y cuando favorezca al reo. Y si ustedes lo ven en un contexto de aislamiento de ese artículo, podrían considerar que es la única posibilidad y por lo tanto, al momento de preguntar si la Constitución tiene efecto retroactivo, y algunos dijeron no, porque solo tiene que ser materia penal y que favorezca al reo. Pero ¿qué creen ustedes que pasa con este artículo 4 y el 16 de las disposiciones finales y transitorias? Entonces, ¿qué significa esto? Que este artículo que consagra la irretroactividad de la ley no le es aplicable a la Constitución política en los casos anteriormente mencionados. ¿Cuáles son? Artículo 4 y 16 de las disposiciones finales y transitorias. Bueno, entonces, continúo con ustedes. Yo pude haberme quedado acá. Es decir, la ley no tiene efecto retroactivo y esto me interesa que ustedes lo puedan comprender y darse cuenta, porque esta es nuestra última sesión y por lo menos necesito que a mis alumnos les quede la inquietud de que no deben conformarse con un estudio superficial o a medias del derecho. Esto es importante. Si lo toman en cuenta, si ustedes siguen el consejo y así como lo han hecho, pues, tener la constancia, la disciplina. Claro, en este momento están conectados ustedes. No sé cuántos están poniendo atención y han dado seguimiento, pero espero que sean todos, porque al final entrarán ya en el próximo año al área profesional y no habrá solo un curso de derecho, habrán 5. Entonces deben llevar una base sólida y por supuesto adaptarse a la reflexión jurídica, al análisis jurídico y por favor, en la última sesión de clases les pido, por beneficio de ustedes, que den su mejor esfuerzo y que se dediquen. Ustedes quieren graduarse como abogados, claro, todavía un camino largo por recorrer y ya se dieron cuenta lo que les va a esperar en el transcurso de estudio de esta profesión. Bueno, entonces continúo con ustedes. Ahí está la irretroactividad de la ley, solo en materia penal cuando favorezca al reo, y es la única excepción, aparentemente, pero este artículo 15 no le es aplicable a la Constitución política, porque alguno podría pensar, imagínense ustedes, si yo quisiera seguir el análisis jurídico, si el 15 de la Constitución está en la parte dogmática de la Constitución, establece que la ley no tiene efecto retroactivo. Pero si vengo y ubico o confronto el artículo 4 y el 16 de las disposiciones finales y transitorias, y podría llegar a plantear lo siguiente: ¿será esta una antinomia? Ya habíamos explicado el tema de las antinomias, en donde lo que vamos a tener entonces es la confrontación de dos normas dentro de un mismo texto legal,
en este caso la Constitución, un artículo contenido en la parte dogmática y un par de artículos contenidos en las disposiciones finales y transitorias. Y aquí entro entonces a otro complejo campo de análisis y de discusión jurídica. Y analizar entonces si los artículos contenidos en partes distintas de la Constitución están enfrentados y si en un momento dado hay una contradicción. No voy a llegar a desarrollar ya esta temática porque son discusiones que podemos generarlas en otro nivel de estudio del derecho, que sea un nivel de posgrado en derecho. Entonces aquí hay muchos aspectos por disertar y no se imaginan ustedes, y espero que algún día ustedes lo experimenten y vivan esa experiencia, la profundidad, el análisis, la discusión que se da en las aulas de los estudios de posgrado en Derecho, tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado. Es impresionante. Y ustedes están a nivel de licenciatura, pero decirles que escogieron una profesión que va a requerir estudio constante, que apenas comienza. Y con graduarse de licenciados no es suficiente, tendrán que seguir estudiando. Bueno, si desean tener una preparación sólida y firme, pues eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer en su vida profesional. Bueno, entonces vuelvo por acá. En este aspecto, pues tenemos las teorías sobre la retroactividad. Y estas teorías pues, nos van a explicar en qué momento va a considerarse que es retroactiva la ley, o que está siendo aplicada retroactivamente. Hay varias teorías, pero aquí vamos a mencionar, nuestro programa menciona dos. Una teoría que es clásica o de los derechos adquiridos y una teoría que es la de Marcel Planiol. Hay más, por supuesto, pero vamos a plantear dos posiciones doctrinarias que cada una a su manera pues, nos están indicando si es o no retroactiva una ley. Veamos la primera, y es la teoría clásica o de los derechos adquiridos. Entonces, esta teoría pues, va a distinguir cuatro categorías en cuanto a conceptos se refieren, lo que es el derecho adquirido, lo que es la expectativa de derecho o facultad. Entonces, la teoría clásica o de los derechos adquiridos en torno a la retroactividad de la ley, pues nos va a indicar que la ley va a ser retroactiva si y solo si afecta un derecho adquirido. Un derecho que fue adquirido bajo la vigencia de una ley anterior. Solo si afecta a derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, será retroactiva. Y no será retroactiva si lo que la ley está afectando, la nueva ley, una facultad o simple expectativa de derecho. ¿Y qué diferencia vamos a tener? Que el derecho adquirido entró ya en nuestro dominio, ya somos los titulares del mismo, ya se dieron las condiciones establecidas en su puesto jurídico y por lo tanto se produjeron necesariamente las consecuencias que se traducen en nacimiento, el surgimiento de derechos, por supuesto, subjetivos que ya entraron en nuestro dominio, ya entraron en nuestra titularidad. Esa facultad o simple expectativa va a estar dirigida a una esperanza que todavía es incierta, puesto que dije esperanza porque no se han dado las condiciones establecidas hipotéticamente para poder dar el surgimiento de esa consecuencia. Entonces, en este momento podemos ver de que la ley será retroactiva si afecta a derechos adquiridos, entendidos estos como los que han entrado en nuestro dominio, en otras palabras, en nuestra titularidad. En consecuencia, ya forman parte de nuestro conjunto de derechos y no pueden ser arrebatados por aquellos de quienes los tenemos. Derecho adquirido. Luego viene Marcel Planiol y él plantea
según lo que tienen en pantalla, cuándo se considera retroactiva una ley. Y él nos dice que será retroactiva la ley cuando ésta se aplica al pasado, vuelve sobre el pasado, pero lo que está haciendo es apreciar, hace una revisión de las condiciones de legalidad del acto, en otras palabras, los requisitos que se requieren dentro del supuesto jurídico para poder ser titular, tanto de derechos como de obligaciones o deberes jurídicos, y si no solo vuelve sobre el pasado, aprecia las condiciones de legalidad, sino que también lo que está haciendo es modificar o suprimir efectos ya realizados de un derecho. Y si eso llega a ocurrir, entonces esto va a ser retroactividad de la ley. Y se dijo, según Marcel Planier, que fuera de estos casos no hay retroactividad y que la ley puede modificar sin ningún problema efectos futuros de hechos o de actos, incluso anteriores, sin ser retroactiva. Cuando es retroactiva, vuelve hacia el pasado, aprecia condiciones de legalidad con la finalidad de modificar o suprimir efectos. Hablamos de consecuencias ya realizadas del derecho. Bueno, y ahí están los autores, cada uno tratando de explicar qué debe entenderse por aplicación retroactiva de la ley. Ahora, finalmente, en nuestra ley del organismo judicial, y aquí les voy a dejar a ustedes una tarea de lectura, pues en el artículo 36, ley del organismo judicial, que se refiere al ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en épocas diferentes se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes. Claro, por lo extenso de este artículo, pues no lo voy a presentar acá. Tan solo les encargo, si desean hacerlo, que cada uno por su cuenta los lea. No van a ser objeto de evaluación tampoco. Entonces no los leo, por favor. Es aprendizaje, es conocimiento. Entonces, pero sí les sugiero que lo hagan. Vayan un poco más allá y vean ustedes cuáles son esas disposiciones contenidas en el 36 de la ley del organismo judicial. Pero entonces, ¿qué tenemos a este momento? Pues podría decirles que con este artículo, pues finalizamos el conflicto de leyes en el tiempo y pasamos a otro conflicto que representa otro problema de técnica jurídica y es el que se conoce con la denominación de conflicto de leyes en el espacio. Si nosotros analizamos el contenido de nuestro programa, lo que vamos a encontrar específicamente es lo siguiente. Son 2 puntos por desarrollar en este tema. Primero, definir qué son los conflictos de leyes en el espacio y luego, pues, mencionar las causas que generaron esos conflictos. Lo platiquemos. Estos conflictos de leyes en el espacio pues básicamente hacen referencia a una situación que se genera o se produce, y aquí quiero que pongan atención en lo que está aquí en la pantalla. Cuando 2 o más normas jurídicas de diferente ámbito espacial de validez, esto significa que son válidas en territorios distintos. A priori, antes de la experiencia o desde el inicio, pueden ser aplicables a un caso concreto. Pero la condición es que podrán ser de diferente ámbito espacial de validez. Están vigentes en territorios distintos. Pero deben tener una triple identidad en cuanto al ámbito material que se refiere a esa parte del derecho objetivo o material de que se trate o sobre el cual verse la norma, que tengan identidad en su ámbito temporal de validez, que significa que estén simultáneamente vigentes, están en vigor, y que también tengan identidad en su ámbito personal de validez, que se refiere a los mismos sujetos de derecho o personas. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que podría darse un caso conocido o sometido a conocimiento del juez en donde podría
darse la posibilidad de que se invoque la aplicación de una norma. Es el mismo caso y el juez en un momento dado debe decidir cuál es el ordenamiento jurídico entre dos o más simultáneamente vigentes que deben aplicarse a ese caso concreto, siempre y cuando se dé esta triple identidad en cuanto a su ámbito material, temporal y personal de validez, pero que son normas de distinto o diferente ámbito espacial de validez. El juez decide. Y ustedes se preguntarán, ¿y el porqué de esta conflictividad? Claro, he de decirles a ustedes de que el conflicto se ha dado, se seguirá dando. Es un problema de técnica jurídica derivado de esa aplicación del derecho a casos concretos. Entonces el juez debe determinar cuál de las normas jurídicas en conflicto, porque están reclamando su aplicación, debe aplicarse cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir sobre el fondo del caso concreto. Hay, obviamente, otro tema. Antes de continuar con el conflicto de leyes en el espacio, y es el hecho de que algunos de los sujetos o partes procesales, ya en un caso concreto, según la normativa establecida en el derecho guatemalteco, y estamos en la ley del organismo judicial, de que alguna de las partes puede invocar la aplicación de derecho extranjero. Y la parte que invoque, según nuestra ley del organismo judicial, debe justificar su texto, vigencia y sentido de acuerdo con certificación extendida por dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate. Por supuesto que tendrá que seguirse todos los pases de ley, los verán ustedes en el ámbito del derecho internacional, pero deben justificar sentido, texto, vigencia. Claro, pues también de oficio puede solicitar por la vía diplomática el confirmar esos extremos. Y es un principio reconocido, establecido y está regulado en nuestra ley del organismo judicial de la aplicación del derecho extranjero. Pero esto que tenemos acá es un tema totalmente distinto, porque aquí lo que estamos viendo es que la posibilidad de que sean dos o más ordenamientos jurídicos que se puedan dar. Obviamente, aquí lo que vamos a establecer es, en los conflictos de leyes en el espacio, cuál es el ordenamiento jurídico que debe aplicarse, si es el derecho mexicano, si es el derecho guatemalteco, el derecho español, a ese caso concreto. Entonces, continúo con ustedes disertando sobre este tema y les podría decir que se ha dicho que hay niveles en donde se puede presentar el conflicto de leyes en el espacio. Y puede ser a nivel de derecho interno o a nivel de derecho internacional. A nivel de derecho interno se refiere al derecho nacional de un Estado. Y a nivel de derecho internacional se refiere ya a un derecho extranjero, en donde vemos ya en conflicto dos o más normas que pertenecen a Estados concebidos como entes soberanos distintos. Ustedes se preguntarán cómo, a nivel de derecho interno, que se refiere al derecho nacional de un Estado, se puede dar. Es común y frecuente en aquellos estados cuya forma de organización política administrativa son estados federales, una federación de estados. Nuestro hermano vecino, país de México, un estado federal, es una federación de estados. Ya les había comentado algo al respecto. Básicamente allá encontrarán leyes federales que son aplicables a todos los estados que integran la federación, y hay leyes estatales que van a ser aplicables únicamente en los estados que las han promulgado. Para el caso de Guatemala, no es un estado federal. La división política administrativa de Guatemala no es una federación de estados. Aquí lo que tenemos es un estado unitario. Y podría, según algunos autores, darse o suscitarse un conflicto de leyes en el espacio a nivel de derecho interno, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en cuanto a normas municipales se refiere, y podríamos pensar las ordenanzas municipales que los municipios como entidades autónomas tienen para poder
emitir normativa propia que pudiera entrar virtualmente en conflicto una ordenanza municipal que proviene de la Municipalidad de Guatemala y una ordenanza municipal que proviene de la Municipalidad de Misco. Entonces podría darse un posible conflicto de leyes en el espacio a nivel de derecho interno nuestro. Pero ya en el ámbito propio, donde se ve en su plena dimensión el conflicto de leyes en el espacio, es en el ámbito internacional, en donde ya lo que vamos a tener en conflicto, en pugna, van a ser normas que pertenecen a estados soberanos distintos y que reclaman su aplicación a un caso concreto, siempre y cuando haya una triple identidad en cuanto a sus ámbitos personal, material y temporal de validez, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial. ¿Estamos claros en esto? Entonces continúo acá. Como ustedes podrán darse cuenta, en esto consiste en los conflictos de leyes en el espacio. Ahora, este conflicto provocó una necesidad sentida en la comunidad internacional y la respuesta del derecho ante esta problemática fue la creación de una nueva rama del derecho al que se le denominó derecho internacional privado. El derecho internacional privado surgió derivado de los conflictos de leyes en el espacio, en el ámbito internacional. Ahora bien, sobre este tema, podría decirles a ustedes que en la función de ese derecho internacional privado, que fue la rama que surgió por ese conflicto antes mencionado, es tan solo indicar o señalar cuál es el ordenamiento jurídico aplicable a ese caso concreto, entre varios simultáneamente vigentes que tengan aquí a triple identidad en sus ámbitos, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial de validez, cuando participan elementos extraños, elementos que no son comunes, y estos se refieren, obviamente, a sujetos que pretenden invocar un ordenamiento que es de distinto ámbito espacial o territorial de validez. Entonces, siguiendo esta línea en la exposición, pues podría decirles a ustedes que derivado de la función a la que está llamada a cumplir el derecho internacional privado, así como lo hasta lo destaco en rojo, no resuelve el fondo del caso concreto que está siendo sometido a consideración del juez. Porque tan solo la función del derecho internacional privado es limitarse a señalar o indicar cuál es la ley que debe aplicarse a caso concreto, y obviamente estos cuerpos normativos pues pertenecen a diferentes estados que están reclamando su aplicación al caso. Entonces al final dirá la norma de derecho internacional privado, será el derecho guatemalteco el que va a aplicarse en este caso, y por lo tanto serán los jueces guatemaltecos y la legislación guatemalteca la que va a aplicarse para resolver el fondo del asunto. O podrán decir, será el derecho mexicano el que debe aplicarse en este caso. Entonces le corresponderá a las autoridades mexicanas, a los órganos jurisdiccionales mexicanos, aplicar su legislación a ese caso. A eso se refiere el derecho internacional, en este caso privado, está señalando. Entonces, por eso les decía, no resuelve el fondo, tan solo señala o indica cuál debe remitirse a quien va a tener la competencia para poder resolver ese caso. Entonces, en este aspecto, lo que nosotros vamos a encontrar es básicamente lo siguiente. Esas normas que integran al denominado derecho internacional privado son denominadas en la doctrina normas de conflicto, normas de solución o normas indicativas. Así se les denomina a esas normas propias del derecho internacional privado, que van a señalar o indicar cuál es el ordenamiento jurídico aplicable entre varios simultáneamente vigentes.
En cuanto a estas normas de solución indicativas o de conflicto, pues tienen esa característica. Vemos entonces que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué surgieron esos conflictos de leyes en el espacio? Y en el ámbito del derecho internacional, generaron la necesidad del sufrimiento porque fue la respuesta del derecho ante la problemática del denominado derecho internacional privado. Pues entre otras causas vamos a mencionar dos. Por un lado, los conflictos de leyes en el espacio surgieron derivados de la naturaleza sociable y cosmopolita del hombre, y segundo, derivado de la variedad legislativa y de estados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estas son las causas que generaron el conflicto y también determinaron el surgimiento del derecho internacional privado? Pues veamos la primera de ellas, que se refiere a la naturaleza sociable y cosmopolita del hombre. Ustedes saben que somos por naturaleza un ser social, ser humano. Y en ese proceso de vida y relación social, nosotros entablamos una serie de relaciones con otros hombres, con otros seres humanos, tanto a nivel de nuestra propia comunidad como a nivel externo. Y ejemplo de ello, pues imagínense ustedes el fenómeno migratorio. ¿Existe o no existe? Porque es tan antiguo. Vemos desplazamientos humanos, personas que salen de su lugar de origen, de su territorio que les es propio, y buscan hacer vida en otros territorios. Y esto ha sido así y seguirá siendo así por no sé cuántos siglos. Entonces el ser humano entra en contacto con sus semejantes. Y de ahí deriva la naturaleza social y cosmopolita. Pero también hay una segunda causa. Y es que en ese desplazamiento, y ustedes no me dejarán mentir, quienes han ido al extranjero, a los Estados Unidos, a otros lugares, se encontrarán que tienen sus leyes, es obvio. Tienen sus propios estados, por supuesto. Y en este caso, hay una variedad de legislaciones en una variedad de estados. Y cada estado, como ente soberano, emite su propio ordenamiento jurídico para regular la vida social de sus sociedades. Entonces, esto puede hacer o derivar que para un mismo hecho o acto, cada estado lo regule de manera diferente. Tan solo piensen ustedes la determinación de la edad en la cual se es mayor de edad. En algunos lugares, como nosotros, años, en otros tienen 21 o más, para determinar quién es mayor y menor de edad. Entonces, de ahí es en donde se deriva esa conflictividad. Luego, pues podríamos ver que hay principios, hay reglas del derecho internacional privado que van a orientar para resolver esos conflictos. Entonces, hay diversidad de corrientes y criterios doctrinarios y todos estos han provocado la propuesta de reglas o principios que van a servir para resolver esos conflictos de leyes en el espacio. Dentro de estos principios y reglas, podemos encontrar, por ejemplo, estas reglas se enuncian con términos latinos, locus regit actum, el lugar que va a regir en el momento del acto, lex loci executiones, el lugar donde se va a ejecutar el acto, lex rei citae, que implica el lugar donde están situados los bienes, lex fori, en un momento dado, el punto de vista procesal, en donde se está realizando, ejercitando la acción procesal que va a iniciar o promover un debido proceso. La autonomía de la voluntad como un principio en cuanto que los sujetos, a través de la libertad de contratación que tienen, ellos deciden cuál es el ordenamiento que van a aplicar. La territorialidad de la ley penal, que en un momento dado destaca la exclusividad que le corresponde a cada estado como ente soberano de lo que ha sido denominado, conocido como el jus puniendi, en este caso el derecho de castigar. Y en la ley personal o el estatuto personal, para regir el estado y capacidad de las personas. En este caso, para el caso de Guatemala, vemos que el estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio y esta es su ley personal. Entonces hay que determinar el estado y capacidad de las personas según el derecho guatemalteco, tomando en consideración el lugar de su domicilio.
Y todos estos aspectos que ustedes tienen en su pantalla constituyen normas que consagran los principios del derecho internacional privado, que son normas de solución, normas indicativas o de conflicto. Y en cuanto a la normativa jurídica que podría sugerirles, que por supuesto ustedes lo verán en su momento, por allá en un 10º semestre, Derecho Internacional Privado, pues vamos a ver que el Código de Derecho Internacional Privado, pues tenemos obviamente principios de normas indicativas de solución de conflicto. Es un cuerpo normativo que dentro del ámbito internacional, pues Guatemala forma parte del mismo al haberlo aceptado y ratificado. Un Código de Derecho Internacional Privado que también es conocido en referencia o en honor al autor como el Código de Bustamante, entonces que está vigente en Guatemala. Y también está en la ley del organismo judicial. Encontramos, por supuesto, y les sugiero que puedan verlo ustedes, las normas de derecho internacional privado que están en nuestra ley del organismo judicial vigentes. ¿Y qué tenemos acá, mis estimados amigos y amigas? Pues hasta acá tendríamos el final de la 6ª unidad de los denominados conflictos de leyes en el espacio. Ahora bien, si ustedes han visto su programa, aparece una 7ª unidad que aborda la temática relacionada con las garantías constitucionales. Ahora bien, he de comentarles algo. Voy a dejar esta presentación, vuelvo acá con ustedes y voy a desarrollar una breve reflexión en torno a este tema, que se conoce como garantías constitucionales. Lo que sí les podría comentar es que desde hace algunos años atrás se consideró por parte de las autoridades de la facultad que este tema lo van a ver y de hecho lo van a explicar ya detalladamente en su curso de Derecho Procesal Constitucional, ya en un nivel avanzado de estudio en la carrera. Entonces, que originalmente, incluso estando yo estudiando, ustedes dirán, uy, se quedarán una media hora diciendo así. Yo lo vi y me lo enseñaron. Yo recuerdo a mi ilustre maestro, que en paz descanse, Julio Héctor Ramírez Molina, que fue mi profesor de Introducción al Derecho 1 y 2, y luego fue compañero de estudio, y en este caso de cátedra, en curso de Introducción al Derecho. Pues bien, yo lo vi, pero en todo caso voy a generar, por respeto que ustedes merecen, pues por lo menos hacer una reflexión general de qué era lo que se aborda y qué es lo que se menciona en torno al tema de las garantías constitucionales. Entonces, siendo así, les podría comentar lo siguiente. Tenemos en un momento dado en la Constitución Política de la República de Guatemala, su parte orgánica, contempla lo que se denomina garantías constitucionales. Bueno, aquí hay un error de garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Entonces está la exhibición personal. En cuanto a la exhibición personal, podría comentarles algo interesante. En cuanto a la historia de esta institución, algunos autores pues consideran que obedece al derecho inglés, derecho en un momento dado que abordó la institución conocida como habeas corpus. Es una institución, en términos generales, jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo ante un juzgado pertinente y, obviamente, podría, en caso de ser ilegal su detención, ordenarse la libertad inmediata, si no hay, obviamente, motivos suficientes para mantenerla privada de su libertad. Ese término
habeas corpus, exhibición personal, que es el término que se le ha dado a nuestra Constitución política, pues que tengas tu cuerpo, que expongas tu cuerpo, tendrás tu cuerpo libre, son denominaciones que hacen referencia al significado etimológico de la palabra habeas corpus. Algunos hablan de cuerpo presente también. Entonces, lo que se pretende a través de esta institución que forma parte del sistema de la justicia constitucional es permitir, en este caso, la libertad inmediata, evitar arrestos en un momento dado arbitrarios, detenciones arbitrarias, torturas, asegurando los derechos básicos. Momento dado, no solo de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa, sino también de momento de ser retenido por un tiempo razonable en condiciones que sean, en este caso, humanas. Y, obviamente, tener la protección, la tutela del Estado. Busca la tutelaridad de los derechos fundamentales derivados, obviamente, de la vida, y más que esta, de la libertad, frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar o conculcar dichos derechos de carácter fundamental. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, así como lo menciona la Constitución, derecho a la exhibición personal en quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes, termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, esta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Porque es importante que ustedes conozcan esta garantía constitucional y de defensa del orden constitucional, es por el hecho de que no se requiere, como ustedes verán en su momento, de formalidad alguna para poder solicitar por cualquier persona, incluso el mismo detenido ilegalmente, puede solicitar. Lo que tendría que hacer es buscar la manera de cómo hacerle llegar a un juez, a cualquier juez, el hecho de que está ilegalmente detenido, o si la detención fuera ilegal, pero está siendo objeto de tortura, de vejámenes, puede solicitar en un momento dado solicitarse la exhibición personal. Entonces, esta es una garantía, pero también en el caso de la misma Constitución Política de la República, pues contempla la institución del amparo. En torno al amparo, que aparece ya en el 265 de nuestra Constitución política, pues vamos a encontrar algo que es interesante. El denominado amparo es un medio de control constitucional de actos que han sido emitidos con motivo del ejercicio del poder, que obviamente está previsto por el ordenamiento jurídico. El objetivo del amparo es proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en tratados internacionales, cuando son violados por normas generales, por actos u omisiones de autoridad o particulares señalados en la ley. Entonces vemos que el juicio de amparo se basa en la idea, y esto es algo importante que ustedes consideren, de limitar poder dentro de un marco constitucional. ¿A quién se les limita el poder? Pues a quienes detentan como autoridades gubernamentales, y de una manera reciente en la doctrina, pues en algunos casos particulares
particulares cuando actos sean equiparados a los de autoridad, protegiendo de esta manera los derechos humanos y fundamentales de las personas, garantizando las personas frente al actuar arbitrario de quienes pueden detentar un poder. Entonces, como ven ustedes, se ha dicho que el amparo es un mecanismo de protección bastante complejo. En un momento dado, hemos de establecer que en algunos casos pues, se ha recurrido al abuso del amparo, no como un mecanismo de defensa de derechos fundamentales y de garantías, sino como un medio de dilación o de entorpecimiento de un sistema de administración de justicia. En el peor de los casos, se ha procedido a abusar del uso del amparo. Entonces, es de gran importancia el amparo. Ustedes ya en un momento dado, pues ven que en nuestra Constitución Política de la República, en el 265, se menciona que se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan. De esta manera, entonces, vemos que aparece el amparo dentro de este sistema de garantías constitucionales. Finalmente, pues tenemos también la inconstitucionalidad de las leyes. En el caso de la inconstitucionalidad de las leyes, pues entonces nosotros vamos a encontrar específicamente que es una herramienta jurídica a través de la cual lo que se pretende es la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que ésta atenta contra la ley fundamental de un Estado. En este caso, pues vamos a hablar de la Constitución Política de la República. El mismo texto constitucional nos indica dos posibles casos que ameritan la inconstitucionalidad de las leyes. Una, en casos concretos, y otra, en leyes de carácter general. La inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos implica el siguiente supuesto. Puede darse un caso que está siendo sometido a conocimiento de un juez, y en esos casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia y jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes o sujetos procesales podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal que conoce de ese proceso deberá pronunciarse al respecto. Esa es una posible situación en donde se dé la inconstitucionalidad en un caso concreto sometido a conocimiento de un juez dentro de un proceso específico. Pero el 267 plantea la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general, y aquí se menciona que las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Y obviamente lo que vamos a establecer acá es de que en torno a esta materia pues, se desarrollan estos principios y estos postulados que contemplan estas garantías denominadas constitucionales. Ahora pues vamos a recrear algunos aspectos muy generales. En cuanto a la exigencia personal se refiere, dejamos claro que es una garantía de la libertad y la seguridad individual. Hay algunos aspectos, y he de comentarles que no solo en la Constitución Política de la República encontramos estas garantías, sino que existe también una ley de carácter constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que desarrolla estos tres medios o mecanismos de defensa de la denominada justicia constitucional. En aspectos especiales, pues no requiere formalidad alguna, es de acción popular, cualquiera lo puede solicitar. Iniciarse y promoverse de oficio, pues la autoridad que tenga conocimiento, que sea competente, pues debe
iniciar la exhibición personal. Si se conoce de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, pues hay denuncia obligatoria. En el caso de que haya necesidad de enviar mensajes, correspondencia, pues esto es gratuito y se le da prioridad sobre otros asuntos. De la exhibición personal son competentes, pues se menciona Corte Suprema, Corte de Apelaciones, jueces de primera instancia, pero lo más importante de esto es que cualquier tribunal, de cualquier jerarquía, en un momento dado puede conocer, está obligado a practicar diligencias. Entonces pasará el asunto al tribunal competente, pero es en un momento dado importante también mencionar que procede, ya habíamos mencionado lo que se mencionaba en la Constitución, una prisión ilegal, una detención, estar cohibido en el goce de la libertad. Si alguien sufre vejámenes, pensemos alguien está siendo torturado, aunque la detención sea legal, en todo caso merece un respeto la persona detenida. Entonces, si se le está aplicando vejámenes, en este caso hablamos de tortura a alguien que esté legalmente detenido, puede solicitar su exhibición personal. O bien, si alguna persona está siendo amenazada de la pérdida de libertad, por supuesto, alguien que ostenta un poder esté amedrentando a otro sujeto con privarlo de su libertad. Y también la exhibición personal procede a favor de personas plagiadas o secuestradas. Luego vemos que la exhibición personal, claro, si la detención es ilegal, pues ordena la libertad. Está siendo torturada y vejámenes, pues que los mismos terminen. Si está siendo amenazada, pues la coacción que termine. Y el juez acá debe comparecer personalmente al lugar donde se encuentra presuntamente la persona ilegalmente detenida o que está siendo objeto de algún vejamen. Entonces, en otras palabras, podría decirles que este sistema de exhibición personal opera en toda hora, en todo tiempo. Y si utilizamos una expresión actual, sería 24/7. Entonces, luego vemos el amparo, como ustedes vieron, pues proteger contra la violación de los derechos y las garantías. En sí mismo es una garantía contra la arbitrariedad. Del amparo, pues se ha dicho que debe impulsarse de oficio, requiere el auxilio profesional de abogado. La regla general es que por escrito, en papel simple, cumpliendo requisitos. En caso de omitirse algún requisito, pues no impide su trámite, es subsanable el mismo. Y de manera excepcional también puede interponerse o solicitarse verbalmente. ¿En qué casos? Pues son personas de notoria pobreza o se trata de menores o incapacitados. Y hay un principio general que nos dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Seguimos con el amparo. Tribunales competentes, tenemos Corte de Constitucionalidad. Esta constituida en el Tribunal de Amparo, en única instancia, amparos contra las altas autoridades del país, en este caso, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República, que aparecen representados los tres poderes del Estado. También está la Corte Suprema de Justicia, está la Corte de Apelaciones, juzgados de primera instancia. Y cada uno, según la ley de amparo, ley constitucional, pues va a tener asignada contra actos de que funcionarios pueden conocer cada uno de los mismos. En el amparo procede actos en donde se restringen, actos, por supuesto, emanados de autoridad, que restringen el goce de derechos y garantías. En algunos casos que se quieran aplicar preceptos legales, resoluciones que no obligan al recurrente, de una manera arbitraria o caprichosa se le quieren aplicar. Cuando hay un abuso de poder o exceso en las facultades. También cuando hay peticiones, ya ustedes conocen la petición, que no han sido resueltas en el término señalado por la ley, o en aspectos administrativos, cuando se exigen cumplimiento de requisitos, diligencias, actividades que no son razonables. Y luego, pues, recalcar que en cualquier caso es susceptible de amparo. Del amparo
produce efectos, la suspensión del reglamento, resolución auto, impugnado, restablecer la situación jurídica afectada. En caso de abuso de autoridad, pues separación del cargo del funcionario, salvo que no sea, bueno, serás, pero si es de elección popular, pues no hay una separación, habrá otro procedimiento. Si no ha resuelto en término legal, pues fijarle un plazo para que resuelvan la petición. En el caso de la inconstitucionalidad, ya lo habíamos mencionado, pues lo que se pretende es mantener incólume el principio de supremacía o superlegalidad de la Constitución, la jerarquía constitucional, supremacía constitucional. Entonces, en declarar la inconstitucionalidad de leyes o disposiciones que puedan parcial o totalmente tener vicio de inconstitucionalidad, es garantía de la supremacía constitucional. Y luego vemos también en aspectos especiales un impulso de oficio, es por escrito, en papel simple. De la inconstitucionalidad también podríamos establecer quiénes tienen legitimación activa para plantearlo. Junta directiva de colegio de abogados y notarios a través de su presidente, Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, Procurador de Derechos Humanos en asuntos de su competencia, y aquí entramos nosotros, cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. De la inconstitucionalidad podríamos establecer que el tribunal competente, obviamente la Corte de Constitucionalidad, en caso de acción, excepción o incidente, recuerden, inconstitucionalidad en casos concretos, pues será el tribunal o juzgado correspondiente. De la inconstitucionalidad, pues vamos a establecer que procede contra leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que tengan un sedicio, que puede ser total o parcial de inconstitucionalidad. También vemos los efectos o resultados en declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la ley o disposición. La sentencia que la declare se publica en el Diario Oficial a los 3 días siguientes a la fecha en que la sentencia queda firme. Y esto es así, entonces, ¿cómo podría comentarles a ustedes qué tendríamos esta 7ª unidad que aparece en el programa? ¿Y qué tenemos hasta este momento, mis estimados amigas y amigas? Pues, en primer lugar, aquí estaríamos terminando en nuestras clases de Introducción al Derecho durante este ciclo lectivo 2022. Quiero, obviamente, antes de finalizar, pues agradecerles a ustedes su atención, su asistencia, la dedicación que han planteado y por sobre todo el interés demostrado hasta la última clase, que es esta. De aquí en adelante a ustedes les corresponderá pues seguir ese camino. El próximo año ingresan ya al área profesional y algo que les voy a encargar es de que no se conformen con realizar un estudio superficial del derecho. Es una profesión y es una carrera universitaria. No me resta entonces que darles las gracias primero por su paciencia. Vaya, si ustedes no demostraron una paciencia hasta el último día de clase, que es este. Entonces, de aquí en adelante, pues lo que nos queda es, vamos a tener un contacto que va a ser virtual y será en la evaluación del examen final. Lo que vamos a hablar en el final, pues serán los puntos que ya no vimos hasta donde dejamos el segundo parcial. Pues vamos a ver los últimos puntos. Así es de que habrá material de apoyo, al igual que en el primero y segundo examen parcial en la plataforma Alterna Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Pues más que agradecerles su asistencia y en un momento dado, pues decirles que la intención fue estar con ustedes y compartir el conocimiento jurídico, instarlos a que den lo mejor de ustedes mismos y por sobre todo deben aquilatar ese tesoro de conocimientos, pero algo que de favor les voy a solicitar siempre, que mantengan siempre la rectitud de su conciencia. Así es que para mí ha sido un honor haberles servido a ustedes. Espero que estos conocimientos de algo les hayan servido y que entiendan de que no podemos ser los mismos luego de iniciar el estudio de una carrera que va a implicar el compromiso nuestro en lo que corresponde hacer prevalecer esos valores tan supremos que a ustedes, como las nuevas generaciones de abogados, también les corresponde
hacer esa transformación y ese cambio dentro de nuestra sociedad, un cambio para bien y para fortalecer las instituciones. Y por sobre todo decirles de que estudiar derecho es un compromiso muy personal y que entiendan que de alguna manera el hecho de que conozcan lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que es permitido, lo que es prohibido, ustedes serán en un momento dado médicos sociales, ustedes tendrán esa problemática y esa conflictividad social, tratar de resolver y por sobre todo tener muy presente en su mente la idea y el ideal de justicia. Por favor, nunca se pierdan en el camino. Habrá muchos obstáculos, habrá muchas tentaciones. No sucumban ante las, podemos decir así, artimañas que podrán utilizar aquellos que han escogido el camino oscuro en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Entonces entiendan de que en sus manos estará la vida, estará la libertad, estarán los bienes de las personas. El día de mañana que ustedes sean jueces, que sean magistrados, que sean diputados, que sean asesores, que sean abogados litigantes, que sean fiscales. En todo caso, tengan en mente de que nosotros, si tenemos una concepción de la existencia de un ordenamiento superior al nuestro, entonces hay acciones que nunca van a quedar impunes. Y aunque se pueda escapar al derecho creado por el hombre, tomar en consideración que la misma vida nos va a presentar, nos va a dar los frutos de todo aquello que nosotros hemos cosechado. Quiero un momento dado compartirles a ustedes un consejo que a mí me dieron desde hace muchos años. Y por eso es importante que aquilaten su esencia como seres humanos. Que a mí me dijeron, déjate llevar por los impulsos de tu corazón y jamás te perderás. Así es, mis amigos y amigas, que se los comparto a ustedes. Quiero agradecerles esa paciencia que demostraron y por sobre todo que el conocimiento se compartió y que en un momento dado la intención es haber formado parte de su vida y gracias por haber abierto las puertas, aunque sea virtuales, de sus hogares, y espero de que no haya entrado acá y salido por acá el sonido que genera la bocina de su dispositivo, de su computadora, sino que haya quedado acá, y que eso se traduzca en acciones concretas. Y espero algún día que me inviten a su graduación profesional en pocos años y estar ahí presente viéndolos a ustedes. Así es que este es el legado, este es el fruto que yo les doy a ustedes, que es el conocimiento. Entonces, luchen por mejorar cada día, por ser mejores. En esa lucha de cambio personal jamás va a haber fracaso. Entonces, por lo demás, éxitos, les deseo las mejores bendiciones del mundo para ustedes y por sobre todo decirles que somos responsables de nuestras propias acciones y que hay una ley natural que es infalible. Se ha hablado de la ley de siembra y cosecha, de la acción y reacción. Entonces, por favor, siempre sean cautos, sean astutos, por sobre todo sean nobles de corazón y firmes en sus principios. Nunca sucumban ante la tentación porque estará en juego siempre la vida y la libertad de las personas, inclusive la de ustedes mismos. Me despido, mis amigos y amigas, no les digo adiós, hasta pronto. En la próxima oportunidad pues tendremos la dicha quizá de vernos, de comunicarnos. Creo que Julia tiene algunas palabras, le escucho Julia y le agradezco su participación, por favor. ¿No? Sí, licenciada, primero que todo, muchísimas gracias por sus cátedras, ¿verdad? Y pues le agradezco mucho por la paciencia también porque, bueno, para mí fue algo así como que difícil, ¿verdad? Porque trabajar y estudiar en esta carrera es algo muy, por decirlo delicado, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿verdad? Porque estamos estudiando para defender a personas, ¿verdad? Y para apoyarlas, ¿verdad? Más que todo. Bueno, ella Y se pues despidió, gracias a ustedes nos van a todas llamar. sus cátedras que nos dio durante estos 12 meses,